Gracias, Antonio. Antonio Vives, que ustedes ya todos vieron el currículum de él, la experiencia que tienen, igual que Salvador, por la conferencia que nos van a dar. Gracias a ustedes tenemos esta audiencia. Por supuesto que además queremos agradecer a todos los socios de En Confianza, a los consejeros, al equipo de trabajo que nos han permitido desarrollar esta empresa en este tiempo y estar todos aquí. Felipe, muchas gracias por acompañarnos también hoy en el estrado. Enrique, también, Salvador. Les pido un favor, tienen cuaderno y pluma, cualquier cosa que quieran, vamos a tener después una sesión de preguntas y respuestas, entonces si las pueden ir anotando y pasarán por ellas para que después podamos contestar alguna, ¿no? Quiero aprovechar ahorita este momento antes de entrar ya a las conferencias para extenderle a Felipe una felicitación muy especial porque el 16 de septiembre de este año recibió en Londres un premio especial internacional que por primera vez entrega a alguien que no es de Europa o de Estados Unidos por la Federación de Ingenieros Consultores, ¿no, Felipe? Y se lo extendieron, se lo dieron por la excelencia en el trabajo y por tantos años de trabajo. Entonces, la verdad, Felipe, felicidades porque es un orgullo para México que este premio haya venido para acá, ¿no? Muchas gracias. También queremos dar un especial agradecimiento a todos los representantes y además hacer un reconocimiento a los representantes de las fuentes de fondeo que nos acompañan, porque la verdad es que sin ellos no podríamos estar aquí. Han confiado en nosotros y les hablo de todas las fuentes de fondeo con las que contamos, tanto nacionales y extranjeras, que desde el principio han buscado cómo apoyarnos porque encontraron en Confianza una empresa joven, comprometida con el desarrollo de México, con visión de mediano y largo plazo que la han plasmado todos los socios y los consejeros, con una importante inversión en lo que es reclutamiento, selección, capacitación, investigación, desarrollo, telecomunicaciones, etcétera. Entonces, todo eso nos han acompañado y nos han permitido estar aquí. De veras, muchas gracias. Y además les quiero decir que como mexicanos debemos sentirnos verdaderamente orgullosos, al igual que por el premio que se le dio a Felipe, porque ya lo hemos dicho antes, en todas las instituciones de fondeo federales con las que trabajamos, que prácticamente son FIRA, Financiera Rural, Pronafin especialmente, todas ellas hemos encontrado una actitud de verdadera ayuda y cero corrupción. No ha habido una sola vez que no estén con una actitud de apoyarnos, de ver cómo verdaderamente pueden desarrollar y llevar mejores servicios a la gente y cero corrupción. Eso la verdad es que es muy positivo para México. Se los reconocemos y felicidades, es muy padre como mexicanos ver esto, ¿no? Y la verdad es que siempre un agradecimiento muy especial a Vero, a mis hijos que siempre son el motor de mi vida y el eje de mi vida, y al igual que mis papás que no pueden estar aquí, pero siempre es un reconocimiento especial, Vero. Muchas gracias. Y empezamos la conferencia un poco con una pregunta que hizo el presidente Kennedy en su toma de posesión. Es una frase que todos conocemos, pero es verdaderamente poderosa y creo que nos aplica muy bien a todos los mexicanos. No preguntes qué es lo que tu país puede hacer por ti, tú qué puedes hacer por tu país. Y si lo analizamos verdaderamente nos aplica de maravilla y creo que tenemos que entender la profundidad de esta frase, ¿no? De igual manera, podríamos decir que desde 500 años antes de Cristo, pues Confucio dijo que cuando uno sabe lo que tiene que hacer, lo que es correcto hacer y no lo hace, esa es la peor de las cobardías. O Winston Churchill, después en la Segunda Guerra Mundial, decía, el precio de la grandeza es la responsabilidad. Y yo creo que todos queremos un México grande, un México cada vez mejor, y creo que esas frases nos dicen verdaderamente mucho, ¿no? Las menciono a mí en lo personal. Yo admiro a la gente que con pocas palabras, y no tengo esa capacidad, les pido una disculpa, pero con pocas palabras pueden decir mucho. México, el presente y el futuro, la responsabilidad cívica y social del empresario, es el tema que le pusimos a la conferencia del día de hoy. Es el tema que quisimos poner, ¿no?, a la conferencia del día de hoy. Y la verdad es que estamos muy agradecidos con las autoridades del Castillo, porque qué mejor lugar para poder hablar de
de la responsabilidad social que tenemos para con nuestro país que el Castillo de Chapultepec, ¿no? La verdad es que es un honor que nos lo hayan prestado, lo queremos hacer, verdaderamente agradecer, ¿no? Además aquí, estando aquí, tenemos en este momento la unión de nuestro pasado y nuestro presente. Y aquí valdría la pena la pregunta de decir, bueno, ¿y nuestro futuro? Y yo creo que la respuesta es, el futuro es responsabilidad de todos nosotros, de cada uno de nosotros en el ámbito en el que nos movemos. Todos, así como nacemos con unos derechos como mexicanos, creo que tenemos también responsabilidades como mexicanos, y al igual que nuestros derechos, no podemos darle la vuelta a las responsabilidades, son no rechazables y tenemos que entenderlo de esa manera. Por supuesto que hay quienes deciden darle la vuelta a la responsabilidad, darle la espalda y pues simplemente actuar de esa manera, ¿no? Y yo creo que de ellos oímos diario o platicamos muy seguido en diferentes foros, ¿no? De la gente en la violencia, de la corrupción, etcétera, pero la verdad es que ese no es un foro que queremos, no es un tema que te queremos tocar en este foro, aquí al contrario, es un tema diferente. En esta reunión, en confianza, queremos hacer un llamado a todos ustedes, de alguna manera una convocatoria. ¿Para qué? Para poder decir, vamos a replantear la visión que tenemos de país, vamos a replantearla todos y cada uno y vamos a poder ser, partiendo de la base que nosotros podemos controlar lo que pensamos, lo que platicamos, en qué ocupamos nuestros pensamientos y nuestro tiempo. Yo creo que vale la pena empezar a pensarlo, ocuparlos en cuestiones positivas, propositivas y que verdaderamente traigan algún beneficio a nuestro país y no nada más estar perdiendo el tiempo en cuestiones que todos conocemos, de las que todos de alguna manera hemos participado porque el sistema que tenemos es responsabilidad de todos y en todos y cada uno de nosotros está el cambio. Entonces ese es el llamado que hacemos hoy, la convocatoria, a decir vamos a pensar positiva y propositivamente y además vamos a sumar a gente a este llamado, porque la verdad es que yo creo que las actitudes se contagian muy fácilmente y es más fácil contagiar las negativas, pero si empezamos cada uno con una actitud positiva y propositiva y le invitamos a los demás a hacerlo y lo hacemos día a día, por más difícil que sea, les garantizo que lo vamos a poder hacer. Lo hemos visto y creo que verdaderamente lo vamos a lograr. Entendiendo todos nosotros que la responsabilidad es de todos, también podemos verlo y decir, bueno, entonces esta responsabilidad de todos nosotros es individual, pero también es colectiva. ¿A qué me refiero? Me refiero a que cada uno de nosotros, no porque terceras personas no cumplan con la responsabilidad que ellos tienen, quiere decir que nosotros estemos justificados a no cumplir con la nuestra. Pero también colectiva porque tenemos que participar y sumar esta responsabilidad dentro de la familia, dentro del trabajo, dentro de los colegios, la sociedad, en fin, dentro de México. Entonces, tenemos que tener esa responsabilidad personal y colectiva, todos y cada uno, y sumarla para un mejor México, ¿no? Y aquí quisiera yo hacer referencia a un punto que creo que puede quedar muy claro, perdón. Hemos hablado mucho en los últimos meses sobre el tema de los políticos, si sacan o no la reforma fiscal, si se hacen los cambios estructurales de fondo, si podemos verdaderamente lograr, si ellos van a poder verdaderamente darnos un futuro mejor a los mexicanos. Y yo creo que no es una cuestión de ellos nada más, es una cuestión de todos nosotros, ¿no? Ya sabemos nosotros todo lo que ha pasado, el sistema que tenemos, las prebendas que hay para ciertos grupos, para ciertas actividades, pero bueno, a final de cuentas la responsabilidad no es de unos cuantos, es de todos y cada uno. Y en particular me ha llamado mucho la atención, no sé si ustedes han visto la posición de algunos escritores, que además se ha divulgado mucho después a través de correos electrónicos, donde llaman a no pagar impuestos mientras el gobierno no haga verdaderamente los cambios estructurales que el país necesita. Y entonces mejor no paguemos impuestos. Y además, la verdad es que son periodistas y reporteros que en lo personal y yo creo que la mayoría, muchos nos identificamos con ellos, escriben muy bien, pero bueno, y además es muy fácil asumir esa posición, hacerla nuestra, ¿no? Porque a final de cuentas toca una fibra muy sensible para todos nosotros y es la posición más fácil y los argumentos suenan lógicos, pero no por eso quiere decir que sean los correctos, ¿no? Por más argumentos y lógica que nos puedan dar dentro de estos puntos, si nos regresamos al punto de decir cuál es mi responsabilidad personal,
y la colectiva, pues nuestra responsabilidad es cumplirle al país, nuestra responsabilidad es pagar los impuestos, aunque no nos guste, aunque pensemos que los van a usar mal, pero esa es nuestra responsabilidad y no podemos justificar el actuar mal en base a que otros van a actuar mal con el dinero que nosotros vamos a pagar de los impuestos. Eso no es justificable. Lo entiendo perfectamente esta posición. Yo creo que esa posición no es una cuestión de más que una solución, es un llamado, una frustración, de frustración del sistema que tenemos. Pero yo creo que si en nuestras empresas, en nuestras familias viéramos que hay sistemas que no están funcionando y que tenemos que cambiarlos, pues al final de cuentas lo haríamos, ¿no? ¿Y por qué con nuestro país no? Yo creo que tenemos que colaborar con el gobierno de alguna manera, exigir y participar propositivamente en desarrollar esos esquemas que verdaderamente puedan facilitar que México pueda ser mejor. Nadie tampoco puede negar que México y el gobierno mexicano necesitan recursos o que necesitamos generar muchos más empleos. Necesitamos un mejor México y es responsabilidad de todos y de cada uno. Y yo creo que hechos recientes como los que hemos visto de la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza, incluso las comunicaciones o los comunicados de los principales líderes de los partidos después de la reforma, de la aprobación del presupuesto de ingresos, donde no salió lo que esperábamos o lo que se esperaría en gran medida, pero luego empezamos a ver a los líderes de los partidos decir que hay que convocar a un pacto nacional, a sumar fuerzas para que desde enero o antes tengamos 9 meses y logremos desarrollar un cambio de fondo que permita hacer un México más positivo, que cuente con los recursos, que genere las condiciones que permitan a las empresas ser competitivas, que permita al gobierno contar con los recursos necesarios para cumplir con sus funciones, seguir apoyando los programas de apoyo que verdaderamente benefician a las gentes que menos recursos tienen. Y todo esto yo creo que es positivo. Al final de cuentas, creo que podemos esperar unos cambios importantes en los próximos años en el país. Pero eso es lo que está haciendo el gobierno ahorita. Y el sector empresarial, que es lo que hacemos el llamado, ¿cuál debe ser nuestro papel en el desarrollo del México del futuro? Y aquí permítanme compartir un dato que muchos de ustedes han de haber visto. Salió en el Financiero el pasado 30 de octubre y el artículo se llamaba Generación de la Incertidumbre. Y básicamente lo que decía es, en México en la actualidad hay 7.5 millones de jóvenes sin educación, sin acceso a la educación y al trabajo. 7,5 millones de gentes, de jóvenes que no tienen el acceso a la educación y al trabajo. Una cifra verdaderamente importante. Y cuando pensamos qué van a hacer estos jóvenes, que la mayoría además está en posiciones de pobreza, si no encuentran las oportunidades necesarias a las que tienen derecho, porque todos, decíamos, nacemos con los mismos derechos, tienen los mismos derechos que cualquiera de nosotros, lo que pasa es que no se les han respetado. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues seguramente en el mejor de los casos se van a unir al sector informal, del cual tanto nos quejamos los que pagamos impuestos, que el gobierno no puede unir al sector formal para que paguen impuestos. Pero pues, si no tienen trabajo, ¿cómo les vamos a pedir que se unan a este sector, verdad? Y les digo el mejor de los casos porque la segunda opción es que se vayan al crimen, ¿no? Y no porque quieran hacerlo, porque sean, sino porque verdaderamente no hay oportunidades. ¿Cómo vamos a hacer para que todos ellos encuentren este trabajo, estos derechos a los que tienen? Pues no queremos que el gobierno genere, ni además podría generar todos estos empleos. Yo creo que es cuestión verdaderamente, principalmente de la iniciativa privada. Es cuestión del empresario generar riqueza, generar empleos bien remunerados, capacitar a su gente, tener una visión de mediano y largo plazo y poder tratar de posicionar a la empresa con todos los recursos a su disposición para una competencia global. Estamos en un mundo globalizado y nos tenemos que preparar para este. Y la verdad es que además cuando lo vemos de una manera diferente y sabemos que hay países que pues, su población va en descenso, que cada vez el promedio de la población es más grande, pues si pensamos que hay 7,5 millones de gentes ahorita con una capacidad productiva para las empresas importantísima y que de esa parte pudiera haber además varios emprendedores,
yo creo que México podríamos verlo de una manera muy diferente. Si lo vemos positiva y propositivamente, vamos a ver que esos 7,5 millones de gentes, que además la estadística de la Comisión Nacional de Población habla que este bono demográfico va a seguir aumentando por los próximos, hasta el 2034, o sea, los próximos 25 años, verdaderamente es una gran oportunidad para México, no es un problema. Si nos quedamos de brazos cruzados, va a ser el problema, pero va a ser responsabilidad nuestra ese problema, ¿no? Y lo van a vivir además nuestros hijos, que es peor todavía, ¿no? Y yo creo que esa es la responsabilidad, y además la crisis que nos ha encontrado en estos momentos, yo creo que es una oportunidad también para las empresas mexicanas de poder actualizarnos un poco contra la competencia global que nos había, digamos, que nos había comido, que se había avanzado y que se había preparado más. Ahorita la gran parte de las empresas en el mundo tienen problemas. Eso puede representar una oportunidad para que México nos preparemos mejor como empresa, tengamos una mejor planta productiva con capacidad de verdaderamente jugar un papel predominante y verdaderamente activo en la economía global. Imagínense nada más, 7,5 millones de gentes. En vez de ver lo negativo, imagínense las posibilidades si los contratamos, si los capacitamos, si aprovechamos esa capacidad que tienen ahí, gente que está buscando las oportunidades, y que además les voy a decir por experiencia de lo que hemos visto en la empresa, cuando atendemos y le llegamos en confianza, está enfocado especialmente en la parte de los créditos al sector productivo. No prestamos al consumo, estamos enfocados al sector productivo y al de mejora a la vivienda, y les puedo decir que esta gente es verdaderamente creativa, trabajadora, honesta, quiere cumplir sus obligaciones y lo único que quiere es una oportunidad. Quiere tener las mismas oportunidades que todos nosotros hemos tenido. Y quienes más hemos tenido esas oportunidades o hemos podido desarrollar esas oportunidades, generamos de alguna manera una hipoteca para todos ellos, ¿no? Para todos los que no las han tenido. Yo creo que es alguna manera, de alguna manera lo tenemos que ver. 7,5 millones de gentes, ¿cuántos países lo quisieran para poder ser más competitivos en el mundo? Y para lograr esto, yo creo que necesitamos trabajar en alianza con el gobierno, con el sector de los profesores, con los sindicatos, en la misma iniciativa privada, pero con una visión de patria. Y la verdad es que esa visión de patria, qué mejor lugar para hablar de ella que aquí donde fue el evento de los niños héroes, la muerte de los niños héroes en el año de 1847, que defendieron con su vida el derecho de ser una nación. Ese amor por México que tenían por ser una nación, tenemos que tenerlo todos nosotros, tenemos que transmitirlo en nuestra vida diaria, en nuestras actividades, en nuestra visión de México. Y por eso convocamos a esta visión positiva y propositiva, ¿no? También creemos nosotros en la empresa que como empresarios estamos obligados, con nuestros accionistas obviamente, por supuesto que con el equipo de trabajo, toda la gente que trabaja en la empresa vive de ahí, aporta, ayuda a generar esa riqueza, con la sociedad, con el país, y tenemos que tener muy claro el impacto de las decisiones que tomamos en nuestras empresas, hasta dónde llega una decisión que tomamos. Y si nosotros lo pensamos, por más que las empresas en las que trabajemos, las empresas que desarrollemos, que administremos y que sean nuestras o sean de la familia, de un solo dueño o de muchos, como es el caso de Confianza, pues creo que hay una cosa que es muy clara: el valor patrimonial de esa empresa es de los accionistas, eso nadie lo niega, pero el valor social que tiene esta empresa trasciende a los accionistas. Y es muy triste ver cuando por discusiones entre accionistas, entre familia, socios, cualquier tema, como ustedes lo quieran ver, lo ven y se pelean como si fueran simplemente casi que cuáles son tus canicas y cuáles son las mías, y no vemos la afectación que hay en cuanto a empleos, en cuanto a dejar de que haya esos servicios a la comunidad, y cómo afecta a toda esa gente que dejamos desprotegida. Ese es verdaderamente cómo trasciende el valor social de la empresa a los dueños. Y por esto también hay otro punto que yo creo que también lo debemos de pensar como país. Tenemos que trabajar junto con el gobierno, tenemos que pensar y desarrollar formas eficientes, mecanismos modernos. Uno de ellos puede ser la Bolsa Mexicana de Valores. Ojalá pronto
las iniciativas que hay pueda permitir que la mediana empresa participe en el mercado, porque es una forma que le permitiría a los dueños del patrimonio hacer parte de ese patrimonio en efectivo y además poder reinvertir, seguir emprendiendo, seguir formando nuevas empresas, ¿no? Yo creo que ese es también uno de los problemas que tenemos en el país. Y repito, como empresarios debemos ser creativos, emprendedores, debemos de rodearnos de gente cada vez más capaz que uno, incluso yo les diría, establecer alianzas con otras empresas, con otras organizaciones, implementar estrategias que nos permitan ser más competitivos, repito, y por esto hay que exigir también, hay que participar, pero también hay que exigir a las autoridades, hay que exigir a los diferentes órganos de gobierno que hagan bien su trabajo, pero primero tenemos que participar y tenemos que verlo desde una manera propositiva, ¿no? Y además en México hay muchos ejemplos de empresarios y empresas que han logrado, a pesar de los problemas que tiene el país, ser eficientes y ser ejemplo, ¿no? Y la verdad es que les decimos con toda humildad, pero con mucho orgullo, que En Confianza en este tiempo ha logrado ser de alguna manera una muestra de que sí se puede, porque incluso cuando se nos cruza a un año y 2 meses, un año 3 meses más o menos de que empezamos las operaciones, la peor crisis financiera, donde la característica es la falta de liquidez, que además es la materia prima de nosotros, pues con todo y todo hemos logrado ahorita a la fecha generar 300 empleos directos. Tenemos abiertos 40 centros de servicio sucursales, 40 centros de servicio en 7 estados. Hemos atendido a más de 15,000 gentes y el fondeo no ha sido un problema para nosotros, pero porque hemos tenido todo el apoyo, repito, y el agradecimiento a todos los socios y al Consejo de Administración que nos ha guiado y nos ha permitido estructurar una empresa con visión siempre de mediano y largo plazo. Entonces, yo creo que hay muchas muestras de que sí se puede, de que simplemente si nos lo proponemos, lo vamos a poder. Sí se puede y En Confianza va a seguir creciendo en el 2010. Y aquí un poco regreso al origen de la pregunta, ¿qué vamos a hacer todos nosotros por México? Lo que preguntaba el presidente Kennedy, ¿qué vamos a hacer todos nosotros por México, no? Y ese es el llamado que estamos haciendo nosotros, a decir, la responsabilidad es de todos, no importa si trabajamos o tenemos una empresa grande, chica, micro, yo creo que la responsabilidad es absolutamente de todas las empresas, no depende del tamaño, la responsabilidad, o no depende de cuántas gentes o el sector en el que estemos, es absolutamente de todos. Nuevamente, todos los que formamos parte de En Confianza, les extendemos esta invitación a ser mucho más proactivos, positivos y trabajar en pro de un mejor México para que todos sumemos. Yo creo que sumando podemos multiplicar. Y si ustedes invitan a terceras personas, a sus amigos, a sus familiares, a la gente de trabajo, a sumarse a esta convocatoria, cada vez vamos a multiplicar más, ¿no? Y regresamos un poco al tema de las frases, pero hay una que en Confianza hemos adaptado desde el principio que empezamos de la empresa, del inicio de la operación, y que además repetimos y platicamos constantemente con todo el equipo de trabajo, que es la frase que decía Henry Ford de decir, si tú crees que puedes o si tú crees que no puedes, tienes razón. Todo está en cada uno de nosotros y nuestra manera de ver las cosas, ¿no? Es tan claro como esto. Y yo les diría también cuántas veces hemos leído en la última crisis las estrategias que usó el presidente Roosevelt para salir de la Gran Depresión en los años 30, ¿no? Que si deberíamos adoptar esas estrategias, que si deberían ser más parecido a esa manera. Pero pues hay 2 frases, ya nada más cierro con estas y se los digo, ellos tenían la capacidad de con pocas cosas decir mucho y por eso los utilizo, ¿no? La primera frase es, el único límite a la realización de nuestro mañana son nuestras dudas de hoy, nuestros miedos de hoy. Y la última, que en lo personal me gusta mucho, es la verdadera prueba de nuestro progreso como nación no es generar riqueza para quienes ya la tienen, es generarla para quienes no la tienen y darles esos derechos. Muchas gracias y los dejamos, pasamos con Antonio, por favor. Gracias.